Les decía que en Estados Unidos el impacto ha sido brutal con Sound of Freedom, con toda esta trama oculta. Muchísimas personas preguntan por esa trama que toca Hollywood, los poderosos, cuánto de leyenda, cuánto de verdad. Nuestra compañera Mamen Sala lograba hablar con el director de la película y creo que tienen que escucharlo para entrar ya en esta parte del dossier. Más o menos por el 2015 estaba viendo un reportaje, no me acuerdo en qué medios, sobre el tráfico de niños para la explotación sexual y me rompió el alma. Al día siguiente, como lo único que sé hacer es contar historias, me dedico a empezar a escribir una película de ficción sobre esta temática. Ya llevaba como 3 meses escribiendo y a los 3 meses me habla el productor de la película. Me dice, ¿sabes quién es Tim Ballard? Le digo, no. Me dice, bueno, googlealo. En esos tiempos no había mucho de Tim Ballard. Lo googleo y me doy cuenta pues que era un agente federal americano que trabajaba en crímenes contra los niños. Entonces para mí fue vital conocerlo pues para seguir agarrando información sobre esta temática. Cuando conozco a Tim, me doy cuenta que su historia sobrepasaba mi ficción. Y ahí es donde decidimos, de cierta forma, unir fuerzas. Y es donde hago yo a un lado la ficción que estaba escribiendo y empiezo y me dedico con mi coescritor, Rod Barr, a escribir la vida de Tim Ballard. Yo soy un cineasta de cierta forma pues, no establecido como los grandes cineastas. Pues uno está luchando, hacer una película tienen que pasar milagros para que se haga. Aquí estamos viendo la película y luego salir y lleguen estas corporaciones enormes y que saquen martillos y te empiecen a agarrar a golpes. Pues también fue como un bullying, ¿no? Fuimos víctimas de estas etiquetas, de cierta forma crueles. ¿Por qué? Porque están atacando una película que está tratando de iluminar, de dar un poquito de luz a esta temática tan importante y trataron de desviar la conversación a cosas que son irrelevantes, son superficiales. Hace 2 semanas, o durante la película cuando estaba en cines, también estaban saliendo reportajes de muchísimos arrestos de traficantes. Hace 2 semanas en CNN y en NBC salieron que hubo una redada internacional, pero de esos arrestaron a 100 pedrastras, 78 o 74 fueron arrestados en Estados Unidos. Rescataron a 12 niños y creo que encontraron millones de videos de explotación sexual infantil. Con la película que se estrenó el 4 de julio y ha roto récord en todas las taquillas, es que los defensores de QAnon y las teorías conspiradoras lo han tomado como su batalla, como su grito de guerra. Es decir, han dicho que esta película representa perfectamente las teorías conspiradoras que ellos defienden, y una de esas teorías es precisamente la que habla de niños, de secuestro de niños para extraerles la sangre y conseguir así un componente que se encuentra en esta sangre y que es producido por la adrenalina, que permite crear una droga única que además también hace parecer más joven y que al parecer estaría consumida pues por la élite de Hollywood, por los poderosos demócratas de este país, etcétera. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues bien, porque el actor principal de la película, Iker, que es Jim Caviezel, ha utilizado esta película a favor de su causa. Esto no significa que el
equipo de la película, que el director, como nos ha explicado en el vídeo, estén de acuerdo. Y de momento no hay pruebas sobre esto. Pero la campaña de Jim Caviezel y todo su equipo que defienden estas teorías conspiradoras de QAnon ha sido tan fuerte y tan poderoso en Estados Unidos que ha arrasado con una buena parte de este país y sobre todo ha creado una duda, una pregunta en el subconsciente de los estadounidenses, y es hasta qué punto realmente esta élite, esta red de tráfico de niños está dominada pues, por las altas esferas de este país. Bueno, la gran trama, ¿no? La gran estructura, la trama oculta, innombrable casi. Esto de la extracción de sangre, le voy a preguntar luego a los forenses porque, fíjate, andaba ahí, ¿no? Como fluctuando, como un elemento que uno dice, bueno, demasiado fantástico o no. Otro de los que se une a dar aire a esta película, que ahora contarás también, que tuvo muchos problemas para verse, para poder verse, es Mel Gibson, ¿no? También la ha patrocinado de alguna manera. Sí, hemos de pensar que, por lo que hemos podido investigar, Iker, en todo lo que es la industria de Hollywood, Mel Gibson y Jim Caviezel ya tenían, digamos, la maldición de Hollywood desde hace pues bastante tiempo, desde que se lanzó la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Fue una película muy polémica porque al final pues, ponía en una situación muy dura a lo que es la comunidad judía, y no olvidemos que es una comunidad que en Hollywood pues, son muy poderosos. Entonces, de alguna manera le dieron la espalda, y desde ese momento tanto Mel Gibson como Jim Caviezel no han estado cogiendo grandes producciones más allá de lo que ellos consideran que hace referencia y que casa, que está de acuerdo con las creencias tan extremas religiosas que ellos tienen. De allí que Jim Caviezel haya aceptado este papel en esta película, porque como digo, ya pensaba en hacerla pues bandera de su causa, ¿no? Entonces existe cierta maldición en Hollywood hasta el punto de que nos cuentan que Mel Gibson los últimos 5 o 7 años ha estado trabajando en papeles de dinero rápido para poder conseguir financiación y preparar esa segunda parte de La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo Resurrección, que al parecer estaría muy pronto en cartelera. Mamen, por hacer un esquema fácil, que en Estados Unidos nada es fácil, pero sería republicanos apoyan la película, demócratas intentan silenciar la película. Es muy buena pregunta. Claro, este ha sido uno de los problemas que nos hemos encontrado. ¿Qué ha pasado? Que los demócratas han criticado la película y, sin embargo, los republicanos, de los cuales muchos grupos extremistas se han relacionado presuntamente con estas teorías de QAnon, la han defendido, hasta el punto de que su máximo productor, Eduardo Verástegui, es amigo íntimo del republicano expresidente Donald Trump, y de hecho el exmandatario pasó la película 2 semanas después de que fuera su estreno el 4 de julio en su club de golf de New Jersey en un pase especial. Además, Eduardo Verástegui ha estado muy metido en los círculos políticos republicanos de este país, hasta el punto de que también nos acabamos de enterar de que ha presentado su candidatura como presidente de México para las elecciones presidenciales del 2024. Cosa importante, boicot, trifulcas. Hacía muchos años que una película no motivaba todo esto. ¿Cómo lo has visto tú, haciendo una diapositiva de lo que es el país y la proyección? Estamos en un país, Iker, que pensemos que está tremendamente polarizado ahora mismo, así que esta película llega en el peor momento. Hemos visto mucha guerra interna, sobre todo a nivel online, a nivel de redes sociales. Hemos visto un empuje muy fuerte por parte de Jim Caviezel y de sus, digamos, seguidores, ¿no? Porque al final pues pasa un poco lo que digo muchas veces, que en Estados Unidos los seguidores son tremendamente fieles y para ellos es una forma de entender la vida más que una cultura o seguir una idea concreta, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto en las redes sociales. En la calle, que hemos visto mucho debate en cuanto a la película, y sobre todo la película, pues por supuesto, ha batido todo récord de taquillas. Se estrenó el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos y con el día de la emisión, o sea, con el día del estreno de la película de Indiana Jones, y hasta ahora ha recogido 196 millones de dólares en taquilla, cuando se trata de una película independiente que se
hizo con un presupuesto muy bajo y que estuvo 3 años esperando a que alguien comprara realmente los derechos para emitirla. Así que desde el punto de vista cinematográfico ha sido pues impresionante, pero a nivel social ha creado una barrera todavía más profunda de lo que ya existía, ¿no? No se puede contar mejor. Mamen, gracias por el trabajazo increíble que seguiremos contando incluso en próximas emisiones. Un abrazo muy fuerte, compañera. Gracias, buenas noches. Bueno, es que Mamen Sala cuando se mete en las cosas se mete como una sabuesa, que es lo que es. Y yo sé personalmente, y ella también lo sabe, lo que ha costado abrirse mínimamente paso. Una película tabú sobre un tema tabú y de repente, ¡pum!, junto a Indiana Jones o Barbie, ahí arriba. Pero, claro, con unos condicionantes diferentes. Nicolás Rodríguez, bienvenido. Hola, Iker. Casi prefiero ni mirar estos datos. No, la verdad que no. Porque esto va a ser irnos ya a la parte real, ¿vale? Pero no estamos hablando de cine. Es que vamos a escuchar al maestro, David Felipe Arranz. David, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué tal, Nico? ¿Te lo esperabas? Un éxito... No sé cuándo ha ocurrido esto. Hay que irse igual a épocas tipo Bruja de Blair. O sea, una película casi, entre comillas, entiéndame, pero en absoluto con los grandes presupuestos. Ahí está. Ese es un caso, fíjate, que tiene mucho que ver con este mundo marketingiano que estamos viendo. Porque es verdad que QAnon se apropia de los valores de la película. Es verdad que al principio los productores, que son los hermanos Harmon, que son los que distribuyen la película, empiezan a decir, bueno, nos conviene que haya ruido, pero a día de hoy están frenando un poco por si se pasan en esas críticas como The Rolling Stone, que es la primera que ha dicho, bueno, pues es una película que está armando tal barullo que cómo no iba a hacer taquilla, olvidándose de los valores intrínsecos que tiene. Entonces, claro, los productores, incluso Alejandro Monteverde, que ha dicho, bueno, vamos a parar un poco esto y vamos a empezar a hablar de la película y no tanto de cómo QAnon y Jim Caviezel, que está alineado con los mensajes de QAnon, que lo ha dicho en público, que hasta se ha grabado los clips promocionales diciendo no toquéis a los hijos del cielo, tal. Efectivamente, ha sido Jim Caviezel el detonante de toda la teoría de que QAnon. era un maldito de Hollywood. Que era un maldito de Hollywood desde tiempos, como bien ha dicho Mamen, de La Pasión de Vale, y yo te pregunto, David, tú que sabes todo del séptimo arte, vamos a ver. Un tipo que hace La Pasión, que a mí me parece un peliculón. No solo el peliculón, la banda sonora, las interpretaciones. Claro, la gente decía, quizá la escena más célebre es la de los ganchos en la espalda de Cristo. Y la gente estaba espantada. Recuerdo en España, yo decía, pero ¿ustedes se creen que el Cristo es una figura decorativa o qué? O sea, ¿qué le hicieron a Jesús? Eso. O sea, tampoco... Es verdad que se basa en las visiones también de cierta mística, Mel Gibson muy metido en el tema, hay como una ruptura en su mente, pero lo que yo no sabía es que Jim Caviezel sigue a Mel Gibson, para él esto ya es una misión divina. Sí, sí. Pero el malditismo empieza en La Pasión. Bueno, efectivamente el trabajo de ellos dos, esa forma de interiorizar la fe, interiorizar valores del catolicismo, de valores testamentarios, todo eso les hace una rara avis, porque Jim Caviezel es un ferviente creyente en toda la misión de Jesucristo, que ha llevado a la pantalla, que confía en que Gibson reúna ese presupuesto para volver a ponerse a trabajar con él, pero él también ha desatado sus recelos, porque por contrato Caviezel, que no es un hombre fácil, pues ha puesto que quiero trabajar en películas que no admitan desnudos, quiero trabajar en películas que no tengan violencia gratuita, porque aquí sí hay una violencia justificada, porque estamos ante una película de cine documento. Todo lo que cuenta la película son los diarios de Ballard, que efectivamente son sus investigaciones y deben ser comunicadas y contadas para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. Hay una gente real que se han visto y ahora le van a oír a la gente real. Pero Caviezel era un tipo más o menos normal, no lo sé, hasta que entra en su vida el tema de La Pasión. Digamos que sí, que ahí es la asociación Gibson-Caviezel, da como producto que Gibson pues hace un like o apoya la difusión de Sonido de Libertad y también le cala del pulpo asociándolo a Caviezel, pero lo más importante es que es un thriller muy interesante, que al final Caviezel, y este es el truco de la película,
el crowdfunding, que es una parte muy importante. Es decir, una película que si no es por las aportaciones monetarias de gente que quiere que salga adelante, nunca se hubiera podido producir. O sea que las grandes plataformas le dicen no. Bueno, cuando van con el proyecto, es una negativa empezando por Netflix. De hecho, los hermanos Hammond quieren, y lo han dicho en público, hacer una Netflix cristiana. Son los productores de The Chosen, esa serie que ha arrasado, que también es de un crowdfunding. Y son 9 hermanos, viven en Utah, un país de un estado de mormones, y son muy buenos con el marketing, haciendo este tipo de campañas, porque fíjate, Iker y Nico, el 30% de todo lo que recogen lo reinvierten en redes sociales, microvídeos, actores grabándose. David, qué interesante, fíjate, porque en el mundo de las grandes compañías, alguien con aportaciones y donaciones consigue el taquillazo, quizá porque ese país que cree en las teorías de QAnon se ha volcado absolutamente como una cuestión que vaya más allá del cine. Por cierto, Nico, tienes algunos datos, datos concretos de la película, ¿verdad? Datos del impacto enorme que supone como un fenómeno único. Sí, además un tema que me ha parecido sorprendente es que haya recaudado más en el mercado doméstico, como lo llaman ellos en Estados Unidos y Canadá, más que en las secuelas de Indiana Jones y de Misión Imposible. Que me parece brutal. Ojo, brutal. Con 3 pesetas en comparación. 15 millones más o menos costó hacerla y lleva ya 190 millones de euros, ¿no? Una rentabilidad de más del 1100%. O sea, es impresionante. Eso son muy pocas películas, ¿no? Es que esa es la fuerza de los hermanos Hammond en Angel Studios, que consiste en vincular creencias de los telespectadores, hacen un cine familiar, y es un cine que te implica como telespectador. Entonces siempre sale incluso el vicepresidente diciendo: vota por nosotros, si crees en el proyecto, en nuestro número de cuenta harás tu abono. Entonces esa política está funcionando. Vale, ¿y por qué las majors, digamos, las grandes compañías, que es la pregunta que empieza a meternos en la harina de otro costal? Hay expertos que dicen que el gran Hollywood, de alguna manera influido por lo peor, digo teoría, ojo, el gran Hollywood de los zombies que siguen al dictado de los que manejan las marionetas y quieren pudrir el mundo, teoría, digo un poco también de QAnon, dicen no a la película, pero el rebote ha sido mucho mayor, ¿no? Es decir, el efecto contrario, la censura a la película ha sido el mejor marketing y se ha llevado hasta incluso boicots en cines que no han hecho más que incrementar el éxito de la película. Ha sido así, fíjate, a nosotros que nos encanta el mundo de Star Wars, cuando la Disney compra la Fox, edulcora las historias de Darth Vader, Kenobi, etcétera, ¿no? Es decir, ese fenómeno de edulcoración le ha salpicado a Sonido de Libertad, porque la Fox sí quería Sonido de Libertad. Y cuando la Disney compra la Fox y ve los proyectos que tiene encima de la mesa y dice: a ver, ¿qué es esto? Una cosa de tráfico infantil. Uy, 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 esto no es para Disney Family Channel. Lo tiran abajo y van con el proyecto, va Alejandro Monteverde, va el productor y dice: bueno, vamos a moverlo en Netflix, en Amazon y en alguna otra. Y les dicen que es un asunto extraordinariamente escabroso, pero claro, le contestan, vamos a ver, dice: cine escabroso, perdona que os diga, hemos hecho esta, habéis producido de gente descabezada. Dice: no, pero esto no. Y la duda es ese no tan radical que efectivamente pues ha quedado ahí como su propio espejo, ¿no? Esto es como las ambulancias a la puerta del exorcista de 50 años. Nunca supimos si era una maniobra maravillosa de Friedkin y sus productores, pero salió en todo el mundo, ¿no? Aquí es lo mismo. ¿Ha habido tal censura porque cuentan la verdad de las granjas de niños y de los modernos vampiros de las altas esferas? Bueno, los ¿O hay de fondo? Los informes policiales, además, Ballard ha seguido los protocolos, ha hecho una fundación para ayudar a estos niños porque las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados Unidos no dan abasto. Hay un tráfico que va de Sudamérica a los Estados Unidos de captura de niños que terminan en un fin incierto y, sobre todo, el tutelaje a que están obligados los países del llamado primer mundo para cuidar de esos niños que entran de forma ilegal no se cumple. Y de repente desaparecen. ¿Dónde está el niño? Ah, no lo sé. Y esa es la trama. Esa es la trama. La pregunta que vamos a lanzar a los forenses ahora es: sabemos que existe la pedofilia, la pederastia, un montón de cosas, las tratas, por desgracia, ¿no? Pero ¿hay una trama ajustada? ¿Hay unos jefes de esto?
Hay unas grandes cabezas pensantes, eso piensa Quanon, ¿no? Nico, dime los titulares, algunos titulares, por favor, de este informe que te he pedido, que yo personalmente no me puedo creer. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ya, es muy duro, ¿eh? Cuando analizas este tipo de datos, es muy duro, pues son niños y todos tenemos hijos, ¿no? Pero sí me gustaría, si me permites, aprovechando lo que ha dicho David de Casabiel, el actor protagonista, hay una frase en una de sus películas, en Déjà Vu, que dice que Satán piensa como un hombre. O sea, ya prometía. Pero es que además hace una serie que se llama Person of Interest, donde a través de un algoritmo predictivo se dedica a pillar a los malos. O sea, le viene es histórico que hace bien en este tipo de cosas. En cuanto al tema del informe que me has pedido del dossier de los niños, es muy duro cuando ves que se replica siempre en cualquier sitio del mundo un tramo de edad, que es de 15 a 17 años. 15 a 17. 15 a 17. Son jóvenes, por tanto, no niños. Sí, 15 y 17. Que además lo que predomina son grupos organizados en la trata de seres humanos. Sí, pero dime el dato de los millones, por favor. 8 millones de niños desaparecen en todo el mundo cada año. Las diferentes webs esto no puede ser, Nico. Las diferentes webs que hemos analizado lo que vienen a decirnos es que alrededor del mundo la trata de seres humanos en cuanto al tema de niños, no solamente para explotación sexual, sino también para trabajo, que es donde más se utiliza el sexo masculino, el femenino para explotación sexual, ellos calculan en torno a 8 millones. Eso no significa necesariamente que 8 millones estén dentro de esa trata de personas, sino que desaparecen. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en España, más o menos, desaparecen muchos niños y adolescentes, pero luego vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer. 2-3 días. Entonces, 8 millones es una cifra que te echa para atrás. Que puede que una mitad o lo que fuese vuelven. Pero bueno, me da igual la otra mitad. Sí, claro. Es que me cuentas 359.000 informes de niños desaparecidos en el 2021 en Estados Unidos. 359.000. O sea, una ciudad como Bilbao, de niños. Y sobre todo piensa Iker que aunque aparezca un gran porcentaje de niños, a lo mejor lo que nunca sabemos es lo que ha ocurrido cuando han estado desaparecidos. Porque a lo mejor no lo cuentan. ¿Cuáles son los datos de este informe terrorífico que más te llaman la atención o pueden llamar la atención, pum, 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 a nuestros espectadores? A mí hay un dato que dos datos que me han dejado de piedra. Uno es que la violencia hacia los niños por parte de los tratantes de personas es muy superior a la de los adultos. La violencia extrema, además, con el que los someten, se multiplica cuando son mujeres y se multiplica cuando son niños frente a adultos. Y sobre todo el porcentaje tan elevado que hay de niños dedicados a explotación sexual. Es impresionante. Por tanto, David, Nico, con los datos concretos del problema y con una película con todo tipo de problemas también, que se ha convertido en una especie de fenómeno viral, nunca mejor dicho, ¿cómo no iba a haber éxito? Es decir, la que se atreve. Ahora bien, todo el mundo dice, esta es la que se atreve. Aunque sea brevemente, David, hubo ya otras celebridades incluso, como le pasó a Caviezel, que se metieron aquí a mirar por la ventana oscura y también hicieron sus pinitos y habría que recordarlos, ¿no? Una actriz maravillosa, Mira Sorvino, que también participa en el proyecto, está en el reparto. Ya en el año 2010 denunció esta situación. Lo que pasa es que aquí, en esta película, que es Trata de Inocentes, es sobre la zona asiática, tráfico de menores, y ella, que es una de las víctimas de Harvey Weinstein, una de las mujeres que empoderadas quiere defender ahora mismo a las mujeres, a los niños, pues hay un perfil de actores y de actrices que están sensibilizados más allá del hecho artístico y cinematográfico, mucho más allá del negocio, y que se atreven con estos temas. Ella es pionera en eso, ¿no? Entonces, cuando vio el guión, cuando la llamaron y tal, dijo, bueno, es que lo apoyo, pero de hocico, igual que otro gran amigo de Mel Gibson, que es Gerardo Taracena, que ya participó en Apocalipto, otro proyecto de Mel Gibson, y que dijo, yo me implico personalmente. Entonces son actores que en plena campaña lo toman como algo suyo. Dicen, por eso Jim Caviezel se ha emocionado tanto, porque llega a apropiarse del mensaje y a transmitirlo a los demás, porque son los grandes altavoces que son los actores internacionales, claro. Y Mira Sorvino es una número uno. Claro, impresionante, ¿no? Se metieron en este tema, ya no lo pueden abandonar, Claro. Y se han hecho con la bandera, porque además aseguran que hay un gran tabú y un gran silencio por parte de los poderosos. ¿Qué parte de verdad y qué parte de leyenda? Vamos a intentar resolverlo. Si os parece, Nico, gracias compañero como siempre. Si os parece, David, vamos a ver ese Tim Ballard, que nos cuenta algunas cosas. Países. Hemos rescatado a más de 2.000 víctimas y ayudado a arrestar a más de 1 millar de traficantes.
Bueno, pues imagino que como casi todos ustedes, con el corazón bastante abierto, palabras que son tremendas, escuchadas por parte de agentes que, quiero decirles, bueno, si Dios quiere, la semana que viene, o muy pronto, tendremos una ampliación con estas personas que nos contarán cómo trabajan. Pero pasamos del cine, de un fenómeno que por algo ocurre, un fenómeno cinematográfico llevado en volandas fuera de cualquier industria, pero que se convierte en un impacto. ¿Por qué? Porque ya en las redes sociales el asunto de la red estructurada, ojo, no que haya abusos de niños en el mundo, que eso lo sabemos y los datos son escalofriantes, sino una red de alguna manera casi industrial, una red ante la cual los gobiernos principales no hacen mucho, una red que incluso, repito, en redes sociales, casi como parte de nuevo mito o nueva verdad, implica personas muy importantes, una red que extrae ciertos elementos de esos niños. Se está contando y eso aupa esta película. Llega el momento de ir al otro lado. ¿Qué hay? ¿Qué hay de verdad? Y tenemos al mejor elenco de invitados que nos pueden dar algo de luz en un tema tan oscuro. Quería presentar primero a Victoria Pascual, porque ella es nueva en esta cuestión milenaria, pero sabemos de su conocimiento profundo. Victoria Pascual, criminóloga, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Victoria, te iba a decir bien, pero mal, porque claro, oyes cosas que dices, y tú lo sabes, incluso tendremos que fracturar este programa, porque es que yo comprendo a muchas personas, incluso que esta noche digan, oye, es que esto no se puede ni seguir, pero ¿cómo no vamos a hablar de esto? Tú decías, es que en la puerta de al lado de tu casa, en la puerta de al lado de tu bloque, puede haber víctimas de trata. Es que esto es una realidad que conocemos desde el mundo de la criminología, Iker, que las personas que son víctimas de trata son trasladadas desde su domicilio hacia otros países, y pensamos que en determinados países, quizá aquellos países que llamamos más desarrollados, no ocurre, y sin embargo somos fuentes, recibimos víctimas de trata, y efectivamente una víctima puede estar siendo abusada en la puerta de al lado. ¿Y qué opinas, Victoria, del fenómeno de esta película, que ha puesto, ¿no?, en el objetivo algo absolutamente tabú y oculto? Sí, bueno, estamos hablando de de poner a las víctimas en la puerta de al lado de tu casa. Eso te convierte en alguien que se pregunta si yo puedo estar colaborando con esta trama, ¿no?, con esta victimización. De hecho, Estados Unidos es actualmente el mayor consumidor de pornografía y claro, pues la creación de esa pornografía, uno también se puede preguntar si siempre es un negocio lícito, si esas personas son o no son víctimas de repente de trata de personas. Pornografía infantil, Victoria, como una parte quizá, nos lo vamos a preguntar todo, de esa trama, si es que existe. Hitor Curiel, sobre presentaciones, es terrible, amigo, bienvenido. Es terrible, bien, muchas gracias. Tú dabas un dato que me pone los pelos de punta sobre los segundos que pasaban. Sí, un niño es secuestrado prácticamente cada segundo en el mundo. Uno al segundo, o sea, cada segundo que está pasando hay un niño que está siendo secuestrado. Y ¿Pero las esto cómo es posible, hombre? Esto no puede ser. Pues porque hay muchos niños en muchos países en situación de vulnerabilidad y eso aumenta las cifras, pero no tenemos que pensar siempre que los consumidores de pornografía están en Estados Unidos, que los niños secuestrados están en Asia, en África o en Latinoamérica. Aquí en España se secuestran niños, aquí en España hay víctimas de niños y lo que es peor, algunos de nosotros podemos llegar a estar siendo casi cómplices de todo esto. ¿Cómo? Pues consumiendo pornografía infantil. Dicen las cifras que durante el COVID en España se incrementó el consumo de pornografía infantil en más de un 25%. Siendo muy críticos con no hablar, no investigar, no divulgar, no formar, educar en prevención para el delito, prevenir la víctima de hoy y prevenir el agresor del futuro. Para esto hay que investigar, no podemos la porquería meterla debajo de la alfombra. ¿Se hace eso? Tenemos que sacarla. No, ¿cuántos minutos de televisión ves tú sobre este tema? ¿Cuántos presupuestos, cuántos proyectos, cuántas líneas de ayuda al niño desvalido o cuántos teléfonos a que se pueda llamar a decir que has visto un niño en la calle solo? ¿No está el foco en esto, Hitor? No está el foco y tenemos que ponerlo, como se puso en su día en las víctimas en accidentes de tráfico y salvamos todos los años 3.800 personas que ya no mueren en accidentes de tráfico. ¿Cómo? Entre otras cosas poniendo los controles de alcoholemia en todas las autopsias. ¿Cómo ahora se está haciendo muchísima prevención del suicidio? Y hace 20 años no se podía hablar del suicidio. Hitor, permíteme
permíteme, porque tú eres una auténtica enciclopedia, quiere decir que ahora con las pruebas de alcoholemia en autopsia se ha descubierto que había un montón de personas alcoholizadas y antes no se hacía hasta hace 20 años. Entre el 30 y el 50% de los fallecidos daban positivo a alcohol. Hasta casi el año 2000 no se hacía casi nunca. A partir del año 2000 por protocolo siempre, incluso a peatones atropellados. ¿Qué ha pasado? Que esas cifras del 30 y el 50% de fallecidos han bajado por debajo del 20%. Vale, y la pregunta es... de 5.800 muertos a 1.400, 1.600. ¿Qué se podría hacer con este tema que es tabú? Lo tienen clarísimo, doctor Cabrera, como siempre. Buenas noches, querido amigo, amigos. bienvenido a casa. Buenas noches. ¿Ficción, no ficción? Es que lo que debatimos en esta mesa es la propia realidad. ¿Qué es más real, la película o la realidad que dice la película que existe? ¿O ambas cosas son reales? Y hablar de la realidad es hablar de si realmente existe lo que la película denuncia. Y eso es terrible, porque solamente pensar, para un ciudadano que está en su casa viéndonos ahora, que esto existe, es sangrante. Y por eso las denuncias, los líos, los follones que se han montado, porque a la gente no le gusta pensar que esto existe. Y si existe, existe. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Y por qué se pone la porquería, decía Héctor Curiel, debajo de la alfombra, aquí mismo? Claro, pues porque vivimos un mundo que es una burbuja. Señores, vivimos en una burbuja y en esta burbuja pues vamos a tomar nuestro café con leche, nuestros churros, tal y cual, pero el mundo está lleno de injusticias. Y un niño en Mali, un niño yo qué sé, en Mogadiscio, no vale nada. No vale nada, un niño no vale nada. Perdona que lo diga así de duro. Pues vale el dinero en dólares o en euros que un perverso o un psicopatilla quiere para disfrutar sexualmente de ese niño. Y entonces se montan la red, quizás no una red mundial. Esta pero es la pregunta, ¿no? Pero sí, más que una red mundial, yo no creo que haya una red mundial cuyo epicentro está en Chicago, por ejemplo. No, yo lo que sé es que hay redes que son económicas, porque donde hay dinero hay una red. Me da igual que sea el alcohol, el tabaco, las drogas en general, los niños, la trata de blancas. ¿Me quieres decir que hay muchas redes y subredes, claro, pero no algo que controla todo esto, como dicen es que más o menos? A mí me cuesta mucho pensar que haya como que el diablo está sentado en un trono en la mitad de Florida y desde ahí dirige toda una tramoya mundial. Vale. A mí me cuesta. Y el maestro, buenas noches. Muy buenas ¿Qué opinas noches. sobre esto? Es un tema que tú has tocado muchas veces, que las redes aupan a la primera posición, cuando la conspiración se convierte en taquillazo, ¿no? Es decir, aunque toda la industria, repito, se opone. Curioso. Bueno, vamos a ver. Hay dos factores. O sea, parece ser que hay un financiero oculto detrás de la película que primero ha pagado digamos, a toda la industria de Hollywood para que tuvieran apartada la película, que durante 8 años ha estado parada, que la Fox, que luego 20th Century Fox, que fue comprada por la Disney, la tenía desde 2018 los derechos de distribución y la han retenido. Pero segundo factor, parece que han pagado al gran crítico, al que se ha encargado en Bloomberg, y luego lo ha publicado la misma crítica, que curioso, de Washington Post, una crítica parece que le han pagado para que haga esa crítica, porque es una crítica demoledora, pero lo interesante es que todos los medios españoles progres y no progres que se han hecho eco citando esa crítica, ninguno ha dicho quién es el autor de esa crítica. Pero vamos a ver, Enrique, para que nos enteremos, ¿una crítica terrible que dice que esta película es una fantochada o qué? No, que dice que es QAnon, que es ultraderechista, que es ultraconservadora, que está basada en un agente y además protagonizada por un actor que es ultraconservador, cristiano y demás, o sea, que acusa de eso, pero lo que nadie dice es quién es el autor. Noah Berlatsky. Noah Berlatsky es un defensor abierto de la pederastia, del derecho a mantener relaciones con niños. Defensor abierto, portavoz de Prostasia, una organización defensora de la pederastia. Y vamos a ver, este es un individuo que en 2017 escribió cosas como que el problema es que se había estigmatizado a los pedófilos, que era una clase odiada y estigmatizada, y que lo que se ocultaba era la represión de los niños por los padres, y que padre es una clase opresora, al igual que lo es textual, rico o blanco. Vamos a ver, nadie en otros países ha dicho que el crítico tenía estas sensibilidades. Bien. Abrimos, Victoria, podéis intervenir el debate en cualquier instante porque creo que esto es muy importante. Trama es la gran pregunta, ¿no? Como se ha hecho en España y se ha preguntado. Trama organizada significa financiación concreta,
significa jefes concretos, significa planes incluso de posible huida o encubrimiento, o ya sabemos que hay pederastia, ya sabemos que hay pedófilos, ya sabemos que hay abusos, también en el ámbito familiar, ya sabemos que estos datos de desapariciones pueden tomarse como una gran trama que desaparece a los niños, o que es que hay muchas desapariciones que luego se resuelven o por otros motivos. Aquí la gran pregunta, Victoria, y la extiendo a todos, es ¿trama internacional, nacional, local o no trama? Pues yo en ese sentido lo que creo es que, y una de las cosas además que también ha impactado, es que estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de un tráfico de menores que sabemos que es existente en todo el mundo y que en este caso yo creo que tiene como novedad situarlo, en vez de en los países de donde vienen las víctimas, situarlo en los países consumidores de las víctimas. Los que recibimos, ¿no? Los países desarrollados. Eso es, porque ya teníamos oído en otras ocasiones la existencia del turismo sexual, en la que participaban como víctimas menores, también mayores de edad, pero estamos en este momento con víctimas menores. Sin embargo, era el victimario, era la persona que iba a agredir, la que se iba al país en concreto donde se encontraba la víctima, si no lo tengo mal. La cuestión es que en este caso, y la novedad y lo que impacta, es que estamos trasladando, estamos surtiéndonos en determinadas sociedades de las víctimas que vienen de otros países con mucha más vulnerabilidad. Sin duda hay tramas más que trama. Yo estoy de acuerdo con el doctor Cabrera que esto no es una pirámide clara con un jefe en un sitio. Hay tramas y negocio, por supuesto. En el momento que hay venta y dinero, se saca dinero del negocio, que sea total y absolutamente ilegal, lo es. Y asociaciones pro pedofilia las hay, y las hay en Europa. La asociación MAP, situada en Países Bajos fundamentalmente, promueve legalizar la pedofilia como un hecho normal, como quien legaliza el cannabis. Se dice, es que si legalizamos el cannabis, toda la criminalidad alrededor del cannabis va a desaparecer. Si legalizamos la pedofilia, va a desaparecer toda la criminalidad alrededor de... que se lo digan a Nueva York o a San Francisco si ha pasado eso, ¿no? Que yo creo que ha pasado todo lo contrario. Pero bueno. El otro hay debate, se ha discutido muchas veces, pero yo creo que en esto estamos hablando de la libertad de unos niños, de unos menores que hay que proteger, que tenemos que proteger nosotros. Y estos tipos salen, yo lo desconocía, Aitor, salen diciendo eso tan tranquilamente, sí, y cíclicamente en redes sociales se tienen que cerrar foros, pero prácticamente todas las semanas o todos los meses se tiene que cerrar algún foro pro legalización de la pedofilia, pro normalización. Pero es legal en Estados Unidos, el hablar de eso es legal. Insisto, el crítico que ha hecho la crítica demoledora en la que todos se basan es un defensor abierto que llama una clase opresora a todos los padres. Bueno. Ese es el tío al que le han encargado esa crítica. Bueno, y nadie dice, se hacen eco de esa crítica y nadie dice quién es ese sujeto. Pero vamos a ver, es más grave todo esto. No es solamente lo que él dice, es que, vamos a ver, tramas, yo digo sí tramas, pero vamos a ver, hay una necesidad, hay un mercado, obviamente hay quienes aprovechan de ese mercado, muchos. Vamos a ver, ¿quién es uno de los muchos fachas que han aplaudido esa película? Digamos, como de alguna manera, al menos yo lo estoy aplaudiendo. Bukele. Bukele es ese terrible dictador que atenta contra los derechos humanos, porque trata como perros a los miembros de las maras y otras bandas criminales que, entre otros negocios, tienen este. Pero lo dices irónicamente. No, no, hombre, lo digo con la ironía. Vamos a ver. O sea, ese señor ha aplaudido a la película. Y ese señor, ¿qué está haciendo? Perseguir como perros a las tramas que están implicados en esto y en otros delitos. Porque esto está íntimamente relacionado, por ejemplo, tramas que están en esto y en el tráfico de drogas, pero esto es mucho más rentable. Va a ser el mercado más rentable si no se frena en breve. Porque como dice la película, un niño, o sea, una bolsa de cocaína se vende una vez, pero un niño se puede vender hasta 15 o 20 veces por día. Vamos a ver. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en público y en directo, que un pederasta no vale ni la bala de matarlo. Yo sé que esto es duro y me da igual lo que la gente piense en su casa en estas alturas, pero quiero recordar a todo el mundo que Aristóteles, Platón y otros grandes filósofos griegos tenían niños a su disposición. Y en la cultura griega, el tema de la pedofilia ni se comentaba, era un tema cultural. Quiero decir, esto no es de ahora, esto es un tema secular.
¿qué ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que hay una gran injusticia universal donde millones de niños están a su albur y otros que no están a su albur, como en Estados Unidos, desaparecen y nadie sabe dónde han ido y a dónde van esos niños. Entonces, esta sería parte de la gran trama, ¿no? A eso sería. ¿Dónde van estos niños? Claro, pero la cuestión aquí es que es muy difícil mantener y sostener que existe un elemento que une una gran trama mundial o global de tráfico de menores. Bueno, pero doctor, sí es cierto, claro, sí, perdona, que hay varias tramas. Acaba, doctor, perdona. Dime. No, te quería decir que hay un elemento, que lo ponemos ahí. Esto se rumorea mucho en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y esto toca la fibra sensible, divide la opinión pública, sí. Políticamente incluso. Es curioso tanto la acción de unos como la omisión de otros. Bien, y se habla incluso de términos que igual tú nos puedes explicar brevemente, Enrique, para... Yo lo he visto... Uno detecta cuando hay 1000 preguntas iguales que hace el público, ¿no? Háblanos del adenocromo. Y yo no sabía muy bien qué contestar. ¿Qué es esto? Bueno, ojo, cuando critican al actor que interpreta al Jim, que interpreta al Tim, sí, al Tim que es el agente, sí. Le acusan con toda la razón de que es cristiano, que es conservador y que está ante toda una serie de supuestas progresías, como por ejemplo, eso podríamos entrar en ello, la educación sexual a mansalva, juegos sexuales que se están dando en muchos países, en guarderías y sitios así. Y este individuo, el Jim Cassibel, que es realmente un místico y toda una serie de cosas así, directamente acusa y dice, y sí habla del adenocromo, y dice en una entrevista que el adenocromo es una sustancia que extraen en momentos de máxima emoción de la sangre de los niños y que es una droga que es mucho más potente que la heroína. Vamos a ver, ¿qué es el adenocromo? Yo no lo sabía. Bueno. ¿Esto es un delirio o no? Pero eso es una fantasía. Ya, eso es lo que dicen unos actores. Es un actor. Pero eso es una fantasía animada de ayer y hoy, perdonadme. Bien, pero hay que saberlo porque me lo preguntan. No, es que está bien que haya claro. Pero a lo que está claro es que evidentemente se le acusa a este hombre de que es cristiano, que tal, lógicamente. Porque fue Cristo quien dijo, al que atacara a uno de estos pequeños, más le valiera ponerse una piedra al cuello y tirarse al mar. El propio Cristo, que es la frase más dura de todos los evangelios. Naturalmente que el cristianismo... Muy bueno que recuerdes eso. Hombre, es que y que lo oigan muchos curas. Vale, ¿y el adenocromo qué? El adenocromo no es algo parecido a lo que está comentando. No, es que no es eso. Hablan de químicamente. ¿Qué es? Cuando alguien se excita mucho, no solo en lo sexual, sino en todo, como mi compañero el doctor Curiel sabe, es que la adrenalina, la noradrenalina, las catecolaminas son sustancias químicas que segregamos como un gato. O sea, que el adenocromo sí existe. Como un gato que se pone así, que ve un perro, y entonces, claro, aparecen unas sustancias en la sangre y la teoría fantástica es que se extrae en el momento de la excitación y esas sustancias que serían catecolaminas o neurotransmisores son las que son muy preciadas porque inyectadas serían el efecto Y eso duplicado. no es verdad, doctor Cabrera, en tu opinión. O sea, tenemos de nuevo, compañeros, una realidad... No es posible. Suenan campanas, pero eso no es defendible. No es posible que haya una técnica. No, técnicamente es imposible, porque tú coges a una persona que está, imagínate, súper excitada y en ese instante le sacas la sangre y ¿qué? Pues le tienes que sacar 5 litros de sangre. La teoría yo no la conocía, de verdad os lo digo, que no había entrado. Existe la teoría y existe una base real. Fíjese en mi ignorancia que yo pensaba que adenocromo se empleaba dentro del código de la conspiración, pero no existía. Sí que existe. Pero claro, la conspiración, Victoria, da una vuelta más de tuerca a esto, ¿no? Sí, lo llevan más allá, porque ellos creen que este tráfico de niños pues, está también destinado a convertir a los niños en una especie de tierra de cultivo, ¿no? Ellos estarían en unas granjas en las que pues, están cultivando esta sustancia química y que además puede servir como elixir de la juventud. Un vampirismo moderno. Un poco sí, al final son maneras de vender el producto. Esto es un negocio, hay que vender el producto, si no es por una cosa es por la otra, ¿no? Y esto a lo largo de la historia ha existido a la utilización de los niños, la utilización de determinados animales, del cuerno de rinoceronte, de los colmillos del elefante, ciertamente rodeado de un cierto halo de magia y de creencias que lleva, pues en este caso, a algo tan increíble como que se pueda usar niños. Veo que casi todos no creéis en esa posibilidad, pero yo tengo que decir una cosa aquí. No es cuestión de creer, sino qué evidencias hay y analizar esas. Bien, Enrique, pero vosotros sabéis, por ejemplo, el caso de Perú u otros,
que luego había una red, si se quiere, más local, pero de personas que desgrasaban a otras porque esa grasa tenía facultades, según los consumidores, para, por ejemplo, el rejuvenecimiento de la piel. Sacamantecas clásico Exacto, español. exacto. Pero que eso siempre ha sido como muy puntual, ¿no? Aquí lo que la película dice es una cosa que me parece clave para debatir, y luego, si os parece, daremos algún consejo positivo, porque si no nos quedamos con una oscuridad tremenda. Bueno, positivo dentro de qué se puede hacer. ¿Por qué dicen algunos que las autoridades de Estados Unidos miran para otro lado? Traslade Estados Unidos, caso de la película, Sonidos de Libertad, a otro lugar. ¿Por qué está ocurriendo esta supuesta trama y se mira para otro lado? Salvo en ocasiones, que demuestran la realidad brutal. Si quieres te cuento una ocasión. 7 de agosto, o sea, hace nada. 7 de agosto es detenida una trama de 98 individuos implicados en el secuestro, la utilización de menores, y liberados 19 menores. De esos, la mayoría son arrestados en Estados Unidos y 19 en Australia. Es una operación que ha llevado mucho tiempo. ¿Y por qué se produce excepcionalmente? Porque es la primera vez en que en una intervención del FBI desde 2008, por lo menos, mueren 2 agentes del FBI cuando entran en una casa, como vemos, para hacer un registro y son tiroteados. Ya, pero yo no estoy dispuesto a aceptar... Perdón, pero quiero decir, Enrique, que hay una trama, había una trama. Doctor. Enrique, yo no estoy dispuesto a aceptar que en el mundo las policías, los políticos, los líderes de opinión, los jefes de las multinacionales estén a favor de que se trate con niños. No estoy pero algunos sí. A aceptar pero eso, algunos sí. Radicalmente. Que Pero haya algunos tramas particulares, aceptas, que haya gentuza, que haya bandas, Enrique, que haya elementos díscolos, que haya sujetos que manejan la opinión pública. Enrique, tenemos que transmitir a la gente que está en su casa, que es de noche, que está tranquila, que no quiere sobresaltarse, que quiere incluso dormir esta noche. Bueno, después. Bueno, vale, correcto, no ahora. Hay que transmitir lo que tú decías antes. Veamos una luz. Es cierto, hay que perseguir esto. Existen tramas seguro, locales seguro. Hay que perseguir y hay que dar ahora diremos algunas cositas buenas y positivas, pero no todo el mundo puede ser malo. No, pero nadie ha dicho eso. No, ya, pero bueno. Pero Enrique decía que algunos sí, pero algunos malos siempre hay. Perdón, algunos, y es más, tramas a otro nivel son utilizadas por servicios de inteligencia para urdir lo que hemos hablado hace mucho tiempo aquí, las trampas de miel. Las trampas de miel se utilizan tanto para hacer caer en una trampa a alguien como Julian Assange, poniéndole a 2 mujeres para que mantenga relaciones sexuales con ella y luego digan que eran no consentidas. Eso es una táctica habitual. ¿Cómo se utiliza a ese famoso individuo que apareció ahorcado en la cárcel, que tenía toda una trama filmada y cuyas vinculaciones de él y de la madame que le traía a las chicas con un servicio de inteligencia? Pero Enrique, compañeros, Enrique da una clave. Dice, bueno, tramas puede que no, pero de repente nos enteramos de la historia de Jeffrey Epstein y de todo el circuito que había ahí, que también se especuló mucho. Y el público puede decir... Perdón, y que no se llegó al fondo. Y no se puede llegar al fondo. ¿Y por qué no se puede llegar? Hombre, por muchas cosas, por los individuos muy importantes que estaban implicados. Uno, al menos ya en su agenda había todo tipo de nombres. Entonces estamos, doctor, en segundo lugar, resulta que sí que hay tramas. Porque con toda probabilidad detrás había un poderosísimo servicio de inteligencia que tenía todo eso como armas para manipular. Vamos a ver. ¿Pero ¿recuerdas? ¿Tú duermes por la noche, Enrique? Yo, claro, tranquilamente. No sé, pero esto de Epstein... me parece bien que él lo transmita, pero es como decir, sales a la calle, me puede pillar un coche, me puede caer una maceta. Que en el mundo hay maldad, que en el mundo pero hay tengo la valentía de vivir y tengo la valentía de denunciar que existe. Pero os quiero decir, existen casos. Hay una organización extrema a la cual los medios de Estados Unidos dan la espalda. No. Se habló de que incluso Tim Ballard, Victoria, estaba a favor, tema polémico, del muro México-Estados Unidos, precisamente decía para evitar esto. Lo decía él, Ballard, ¿no? Así es, estamos hablando del exagente de la CIA, que es el protagonista de esta película, y efectivamente él ha llegado a defender ese levantamiento del muro que defendía Trump, que proponía Donald Trump, no para evitar
esa inmigración ilegal, sino para defender, según él, para defender este intercambio de menores que se está... Que era constante, según él entonces, ¿no? Según él, produciendo en Estados Unidos. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿y España? Porque siempre con todo, lógicamente es muy fácil, mucho más cómodo hablar de Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces, maestro. Tú hablas de una conspiración 11S, o lo que usted quiera, Área 51, pero poca gente luego, incluso hay cierta molestia a decir todo esto que en América suena cinematográfico, nunca mejor dicho, cuando lo llevas para casa... Y es fácil que en casa se dé. Por eso digo, eso os pregunto. Muy simple, Ucrania. ¿Cuántos niños y niñas están desapareciendo en Ucrania? ¿Cuántos han desaparecido desde que ha comenzado esta guerra provocada? Pero no son para tráfico sexual, Enrique. No, Rusia está llevándose niños... Perdón, cuento una anécdota real que me ha ocurrido hace muy poco para Estación de Órganos. Sintetizo una anécdota. Estaba en Egipto pasando el último día en un hotel de Meridian del aeropuerto, enfrente del aeropuerto del Cairo, y en la piscina había al lado un chico que luego me dijo periodista irlandés, y que en lo que estaba ahí, simpaticísimo, porque me había invitado a una cerveza, y para lo que estaba ahí es porque estaba en África, era un punto de paso, haciendo una investigación sobre el tráfico de personas, y sobre todo menores, para extracción de órganos. No había entrado en el tema. Claro, esto, doctor, lo mismo, ¿el mito o la verdad? A ver, hay verdad, hay maldad hay en todos los estamentos económicos, en todos los estamentos políticos, de izquierdas, de derechas, religiosos, no religiosos, agnósticos. Maldad hay en todos los sitios. Y los malos utilizan sus herramientas para hacer el mal. Si es un malo poderoso, pues usará su poder para cubrir su maldad y para poder desarrollarla. Y es cierto que en las guerras es un sitio de especial vulnerabilidad para los niños. Niños ya sea para órganos, ya sea con tráfico sexual, ya sea para trabajo, ya sea... Evidentemente hay una mayor vulnerabilidad de los niños y se usa, y eso se sabe y se estudia. O sea, Aitor, que tú con tu prestigio forense dices sí, porque yo también he escuchado a mucha gente decir que las tramas, como no nos desviemos, ¿no? Pero las tramas de tráfico de órganos, pongamos aquí, de niños, también eran un poco leyenda. Hombre, como tramas de grupos, pues si estamos hablando de asociaciones, movimientos que van a favor de la pedofilia, movimientos a favor de la pederastia, evidentemente son asociaciones, están organizados, es delincuencia organizada. Y como tal, si hablamos de delincuencia organizada, hablamos de tramas. Si en ese colectivo, ya sean 4, 10, 16, los que sean, hay alguien poderoso con poder, utilizará su poder en beneficio del colectivo y de la trama. O sea, que hay algo, pero no tanto como una superestructura, ¿podemos decir eso? Claro, podría ser. Estamos hablando de delincuencia organizada, de crimen organizado. Ahora mismo no hay ni un solo país en el mundo que no esté afectado por la delincuencia organizada, que no tenga su estructura bien o política o social o económica afectada por esta lacra. Y esta delincuencia organizada que actúa como empresas, que actúan exactamente igual que una empresa lícita, pues evidentemente van a ir a lo que da dinero. Y ahora mismo lo que más dinero genera es el narcotráfico, y a igualdad de condiciones en cuanto a beneficios, el tráfico de personas. No solo tráfico de personas para, como comentaba el doctor, para explotación sexual. Gracias, que a veces no me sale, para explotación sexual, sino también para, lo que dice él, trabajo, también para órganos. Para trabajo, o sea, otra trama que no se cuenta tanto es esclavismo en los niños. Claro, pero tanto es así que los datos también igualan, prácticamente igualan los niños que se utilizan para fines de explotación laboral como para fines de explotación sexual. Y España, yo lo lanzaba ahí, ¿no? Porque siempre creo que también hay que mirar para nuestro ombligo, no solo Europa. En España, desde luego, yo creo que esto tiene poca base, ¿eh? Pero, doctor, pero poca base porque no se informa ni nadie quiere saber. No. ¿O es que los españoles somos muy buenos respecto a otras personas? No somos más buenos que nadie, pero en España es un país pequeño, con 50 y tantos millones de habitantes, donde hay cierto control de lo delictivo. Yo he estado llevo 20 años dando clase a comisarios de policía, conozco a los comisarios de policía, a la Guardia Civil, a la Fuerza de Seguridad del Estado. Está ahí, pero cuidado, ¿cuántas detenciones en cuántas operaciones participan de tráfico de pornografía infantil? Doctor, porque esto... Pero es diferente, dices tú, ¿no? Historia. La pederastia, la pedofilia, todo eso, cuidado, o el tráfico de fotos infantiles es otra historia. Doctor, de pasar la trama de tráfico de niños. Del 7 de agosto, a lo que se dedicaban era no
solo a prostituir a los niños, sino sobre todo a pornografía infantil. Cuando hablamos del caso de Tim Ballard y de ese caso concreto, están hablando en la película, hablan no solo de la prostitución de los niños y de la violación permanente de los niños, sino de pornografía infantil. Ese es el gran negocio. Al final hay un negocio y eres consumidor o eres productor, con perdón y simplificando, evidentemente eso es mucho más delicado. España es más consumidor que productor, evidentemente, pero hay 2.000 niños desaparecidos en España a día de hoy. 2.000, que no son pocos, que están desaparecidos. Que cada uno tendrá sus circunstancias, cada investigación es muy distinta, pero lo que sí que hacemos en España, y podemos y debemos presumir de ellos, es tener un programa que se llama ProKids, que trabaja con el mundo entero, que ha conseguido devolver a sus familias a más de 1.200 niños. ¿Qué ha pasado con esos niños en general? ¿Hay algún denominador común? Muchos de ellos raptados y en zonas de conflictos bélicos muchas veces para explotación sexual o muchas veces como esclavitud. No en España, ¿no? Hechos ocurridos en España. Es que desde España, desde la Universidad de Granada, el doctor Lorente Acosta está coordinando un programa mundial de identificación genética de niños que desaparecen. Esto empieza en Guatemala porque empieza a ver el doctor Lorente que hay muchos niños por la calle que no tienen padres y que no saben ni quiénes son sus padres, ni dónde nacido, ni dónde se crió, y haciendo pruebas genéticas y buscando a las familias que habían denunciado desapariciones en otros países de Latinoamérica. Ya digo, se ha conseguido devolver más de 1.200 niños a sus familias. Hay 120 personas en el mundo trabajando por esta asociación ProKids para ayudar en el mundo entero a identificar niños que están perdidos, niños que fueron secuestrados, niños que se pudieron perder, que están siendo esclavizados en un país. Pues tendremos que hablar con el doctor Lorente porque nos parece interesante. Pero una cosa, Enrique. Sí, pero una cosa, vayamos a España. Decía el doctor Cabrera, porque es nuestra obligación. Hombre, estamos con lo mismo de grandes casos, por ejemplo, tipo Alcácer, además, que mucha gente dijo, bueno, pues aquí hay una trama organizada. Aunque es verdad que sepamos, casos muy parecidos no hay alguno, cierto. Pero como para que la trama se mantenga, pues no lo sé. Ahora, Curiel dice, ojo, hay 2.000 niños desaparecidos en España. ¿Encajan las piezas o creéis, yo quiero por saber vuestra opinión, algo parecido a esto que cuenta la película podríamos tener a nuestro nivel en nuestro país o no? Bueno, en nuestro nivel tenemos esa delincuencia organizada que está haciendo ilícitamente tráfico de personas y concretamente tráfico de menores. El año pasado en nuestro país, desarticulando este tipo de bandas, se llegaron a rescatar más de 60, si no tengo mal la cifra, más de 60 niños. ¿Qué quieren hacer con esos niños? Pues ahí ya depende de cada niño. Mira, hay una cosa que se hace mucho con los niños a determinados niveles, que es amenazar a las madres o amenazar a las familias. Entonces los tienen retenidos y amenazan con hacer algo al niño para, en realidad, forzar a la familia o a la madre, en muchas ocasiones, en términos de prostitución, a hacer algo que no quiere hacer. Si todo está tan claro y es para el futuro, ¿por qué este tema no cuenta apenas con menos de televisión, ¿no? Como con otros temas? Esa sería una gran cuestión, ¿no? Vamos, a mí me suena a que hay una censura encubierta. O sea, es que me parece increíble, insisto. Lo que para mí me ha demostrado esta película es eso, precisamente. O sea, tanto escándalo que al fin de cuentas promociona la película. Tanto hablar de que es verdad, de que es incierta, de que no, hombre, no se presenta como un docudrama, sino como un thriller. Pero se dice es que no es cierto lo que comentan ahí. Y no se habla, aprovechando la percha que utilizamos los periodistas, ¿de qué hay de verdad? De lo que hay de verdad, que es lo tremendo y es lo que realmente interesa. Ay. Y que no cualquiera puede atacar a estos temas, porque los temas de los niños y los espectadores lo han estado viendo durante todo este debate, nos remueven mucho, nos ponen los pies de punta, nos llegan a lo más hondo de nuestra sensibilidad. Incluso hay un rechazo por parte de la propia audiencia, quizá, ¿no? De decir, ostras, de esto no quiero saber, ¿no? Pero la propia película, dentro de su verdad, que para mí me parece que es muy amplia, nos relata cómo el propio Tim necesita formarse, aprender en resiliencia, aprender en capacidades de respuestas de problemas, de identificar sus sentimientos cuando está viendo las barbaridades que está viendo. Hay que prepararse para trabajar en esta investigación, hay que prepararse para ser capaz de que esto no te afecte también en tu día a día. No cualquiera puede. Hombre, siempre se ha dicho de los forenses, ¿no? Y aquí tenemos forenses, es decir, no se puede ser de cualquiera pasta. No. Doctor? No. Y con esto de los niños tampoco. Yo diría, mira, Iker, una cosa muy simple. Hay que convertir el abuso del niño, el abuso del menor, el uso del menor en algo tan asqueroso que un pederasta tiemble solo de pensar que va a actuar.
Y si convertimos ese clímax psicológico en algo colectivo y todos miramos, esto se acaba. Eso es control social, en criminología lo llamamos control social. Yo tengo dudas de que No hay más se tiempo, acabe. no hay más tiempo, Enrique. Dudas de que se acabe. Que Enrique, te terminamos, está pasando, exacto. Esa frase del doctor es el colofón. Vale, ¿De acuerdo? vale, ok. Doctor, gracias. Seguiremos Venga, hablando de esto. hasta ahora. Ha sido difícil hacer este debate, por cierto. Algún día les contaré el secreto, ¿verdad, maestro? Un abrazo, maestro. Gracias. Sería increíble. Sí, ¿verdad? Absolutamente. Aitor Curiel, ponemos una sonrisa porque a veces, en fin, son pequeñas cosas técnicas, pero no ha sido fácil llegar hasta ustedes y hemos llegado a pensar aquí todos, hombre, parece que el tema inquieta especialmente. Aitor Curiel, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Victoria, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. De verdad, gracias. Nosotros vamos a continuar con más cosas y...